Buenos días. Buenos días. No sé si me... Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Bien, hoy, si no hay dudas en relación a alguna cuestión administrativa, vamos a entrar de lleno al tema hoy. Bien, esta semana nos toca continuar con algunos de los fármacos utilizados para los principales trastornos de la conducta. Y en esta ocasión nos toca hablar de los antidepresivos. Para hablar de los antidepresivos, pues previamente vamos a hacer un pequeño repaso, que aunque esto lo han venido viendo ustedes en sus clases específicas, en relación a los trastornos más comunes. Eh, entonces, el trastorno depresivo mayor es una condición debilitante caracterizada por síntomas afectivos, cognitivos y somáticos, que incluyen la presencia de ánimo bajo, anedonia, alteraciones en el apetito y peso, alteraciones en el sueño, agitación o retardo psicomotor, fatiga, ideas de minusvalía o culpa, disminución en la capacidad de concentración e ideas de muerte o suicidas. La presencia de esta sintomatología genera una importante disfunción a nivel social, ocupacional y de otras áreas en la vida diaria. Estos son conceptos traídos del DSM-5, que es el principal referente para ustedes en lo que concierne a la a la descripción de los trastornos de la conducta y de la salud mental, donde se describen en forma detallada las características y los requisitos que debe llenar cada patología. Entonces, ¿estamos con ese concepto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por lo menos quisiera oír un no o un sí para que saber yo que estoy interactuando con un grupo de personas, ¿eh? O sea, no quiero que estén callados durante toda la clase. Entonces, ¿hay algún problema con el concepto o está bien claro? Está claro. ¿Quién le recuerda al grupo que es anedonia? Ok. Sí, es como el desinterés que
presentan las personas ante cosas que antes le provocaban interés o placer. Entonces vamos a seguir desagregando este concepto y vamos en cierto momento a ser repetitivos tal vez, pero esto va a fijar más el conocimiento en ustedes. Entonces, la depresión se caracteriza por una tristeza persistente, por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, eso es la anedonia, así como la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Entonces ya aquí estamos hablando de qué es lo qué le pasa a la persona y durante cuánto tiempo debería de manifestarlas, ¿verdad? Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas. Entonces, pérdida de la energía, cambio de apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos de autolesión o suicidio. La depresión no es un signo de debilidad, ¿verdad? Esto tiene que quedar bien claro. Recuerden, es una patología, es algo que se está sintiendo, es algo que se está padeciendo. Y no es simplemente una manera de comportarse de las personas. Entonces, se puede tratar con terapia de conversión, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos o de otras terapias que vamos a ver también más adelante. Entonces, la terapia de conversión es psicoterapia o algunas otras alternativas y medicación antidepresiva. Las personas expuestas a violencia frecuentemente experimentan una variedad de reacciones que incluye ansiedad, estrés, frustración, temor, irritabilidad, enojo, dificultad de concentrarse, pérdida del apetito y pesadillas, que son aspectos que entran en la categoría de una depresión. O sea, generalmente este tipo en personas deprimidas hay que explorar, hay que descartar que exista una situación de violencia, ¿verdad? De intradomiciliar o fuera del hogar. El origen de la palabra del lado de latín es depresi, que significa opresión, encogimiento, abatimiento. Entonces, es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Transitorio o permanente, y que se caracteriza por sentimientos de abatimiento, infelicidad, culpabilidad, además de que provoca una incapacidad total o parcial para poder disfrutar las cosas y los acontecimientos de la vida cotidiana, que es la anedonia. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Estadísticamente, digamos, el trastorno depresivo mayor representa una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. O sea, está considerada dentro de las primeras 10 causas de discapacidad a nivel mundial. O sea, la cantidad que lo padece es impresionante y hay un subregistro enorme porque la gente no acude o se desestima la situación, tanto por la persona que lo está padeciendo, como el trabajador de salud también para llegar a un diagnóstico de esa naturaleza. La neurobiología, digamos, de la depresión es muy compleja. Involucra lo que hemos estado hablando en todo el curso, aspectos integrales de la vida, ¿verdad? Desde aspectos genéticos hereditarios, aspectos moleculares o bioquímicos, neurofisiológicos y psicosociales. O sea, puede ser uno de ellos, varios de ellos o la mezcla de todos ellos. O uno acarrea la disfunción del otro. Entonces, las opciones del tratamiento incluyen psicoterapia, los psicofármacos, la terapia electroconvulsiva y la terapia magnética transcraneal y profunda.
Eh, el tratamiento farmacológico disponible en la actualidad únicamente alcanza tasas de respuesta y remisión sintomática modestas. O sea, la efectividad del tratamiento no es tan exitosa como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, no en todos los pacientes se logra una remisión de la depresión. Actualmente, el trastorno depresivo mayor es uno de los principales contribuyentes a los años vividos con discapacidad en el mundo. O sea, discapacita la depresión a las personas, ¿verdad? De manera independiente y por su gran asociación con otras enfermedades. O sea, puede ser de por sí la depresión o la depresión que acompaña otras morbilidades, como la parte también de las más comunes que se están convirtiendo en el planeta, es el sobrepeso, la obesidad y problemas a nivel de corazón. Entonces, es un círculo vicioso, o sea, el que tiene esta morbilidad se deprime. Al deprimirse, toda la actitud que lleva la depresión, toda esa situación que se describió anteriormente, lo va a llevar a que tenga poca actividad, a que tenga también una inadecuada forma de comer, malos hábitos alimenticios, sedentarismo. Entonces, eso lo va a hacer que recaiga más en sobrepeso y llegar a la obesidad, y hasta la obesidad mórbida pueden llegar, ¿verdad? Que son los obesos excesivos. Entonces, hay que ponerle mucha atención a la depresión para no caer en situaciones críticas. Y la depresión es uno de los principales factores de riesgo para la muerte por suicidio. Vamos a ver hasta acá donde vamos con la descripción de la enfermedad, los aspectos estadísticos a grosso modo, digamos, de cómo se encuentra. Hay países que sí tienen una estimación más próxima a la realidad y que sí le dan importancia a la salud mental, ¿verdad? Sí atienden a su población en relación al problema. Entonces, tienen estadísticas relacionadas a esto. En nuestro caso, yo les diría que no tenemos un dato real, pero dentro de la morbilidad, digamos, dentro de los trastornos mentales o de la conducta que se atienden en Guatemala y donde sí se puede registrar, la depresión es uno de las más frecuentes. ¿Qué son los antidepresivos? O sea, este es un abordaje terapéutico, ¿verdad? O sea, por otro lado, ustedes van a ver la atención psicológica que se les puede brindar a estos pacientes, las modalidades que se pueden hacer, también las maneras de llegar a hacer un diagnóstico a través de la pesquisa, de la elaboración, digamos, detallada de una historia clínica y la recopilación de toda la información que requiere esta historia con antecedentes, recopilados con el propio paciente y con los familiares cuando el paciente es incapaz de dar la información. Entonces los antidepresivos, pues es un medicamento psicotrópico que se utiliza para la depresión y que pueden aparecer. ¿Sí? Buenos días, Paola levantó la mano. Si cuando quieran interrumpir para preguntas o comentarios, por favor háganlo de viva voz porque yo tengo la pantalla completa y no puedo ver si alguien está levantando la mano, ¿de acuerdo? No sé. Buenos días. Sí. Mire, una pregunta. ¿Usted de casualidad sabrá quiénes son los encargados de que
en nuestro país se vuelva como que más conocida la psicología o algo por el estilo. Bueno, los tomadores de decisión, pues, al quien le compete esto es al Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque es parte de la salud integral de una persona, la salud mental. Ahora, digamos, el punto es quién define las prioridades para el país. Entonces, somos un país que va a la saga, va muy retrasado en aspectos de la salud de la población. Entonces, aquí eh, hay, por ejemplo, no solo tenemos una asignación presupuestaria muy baja, ¿verdad? Somos tal vez dentro de los dos países de Latinoamérica, uno de los dos países de Latinoamérica con la asignación más baja destinada para salud. Esto es más o menos, está entre el 1.2 y el 1.6%, a lo sumo se llega al 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto es insuficiente, es un presupuesto que ha estado históricamente puesto ahí, a pesar de que la demanda de los servicios es grande. Entonces, aquí las prioridades en salud siguen siendo de tipo curativas, o sea, mucho del presupuesto del país se va a hospitales, no se va a la parte preventiva. Y la salud mental, hemos hablado de que uno de los componentes fuertes es la parte preventiva. Y la parte preventiva, ahí ya entra también a participar en el aspecto preventivo o otros actores que no solo es el Ministerio de Salud. Aquí entra, por ejemplo, el Ministerio de Educación, eh, detectando, en primer lugar, fomentando un buen estilo de vida con los niños. Eh, Aquí entra también la parte laboral, o sea, en todos los trabajos debería haber también atención psicológica. En todas las escuelas debería haber una persona que pueda atender a niños que puedan empezar a presentar algún tipo de trastorno. Eh, a nivel preventivo deberíamos de tener promotores de salud mental a nivel comunitario. eh, y, y hay muchas líneas de trabajo que se pueden tener para prevenir, para atender ya al paciente que busca la atención, para promover también la salud mental a través de los medios. Entonces aquí tendría que participar todo el mundo. O sea, eh, vivimos en un país violento, en un país donde la pobreza extrema y la pobreza la atraviesan grandes proporciones de población. Hay mucha desconfianza en el gobierno. Somos un país de posguerra que sufre todavía las heridas en la salud mental de la guerra que tuvimos tan prolongada. Tal vez ustedes ya no vivieron eso, pero las generaciones que los crearon a ustedes sufrieron la guerra, y esta fue más intensa en algunos lugares que otros. En la parte rural esto fue más tremendo, fue muy tremendo. Eh, Vivimos en un país donde la parte económica para la mayor parte de población no es la ideal. Hay mucha gente con desempleo. Todo eso va creando una atmósfera de, de insalubridad mental que, que va acumulando cada individuo hasta que llega a manifestar algún tipo de trastorno, ¿verdad? Ansiedad, depresión, todo lo común, ¿verdad? Entonces, somos una sociedad que yo les diría es una sociedad enferma, que no sale adelante porque tampoco hay un respaldo por parte de un Estado que debería ser el principal responsable para fomentar todo este tipo de actividades. Por ejemplo, mm, parte de lo que se debe hacer es tener una dieta sana, una dieta saludable. No la tenemos un pueblo enfermo, un pueblo desnutrido. Eh, Tenemos que fomentar actividades recreativas
no solo deportivas, sino recreativas. Entonces, ustedes vean el acceso, la disponibilidad y acceso que puede haber de lugares donde podamos distraernos sin que esto represente una, digamos, con un machetazo en nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, el guatemalteco no dispone de muchas alternativas para tener una salud mental. Y las autoridades no hacen lo suficiente para invertir, ¿verdad? O sea, la inversión en la parte preventiva sigue siendo desplazada. La mayor parte del presupuesto aquí se la llevan nuestros hospitales y ahí la atención ya es curativa. Es una terapia de rehabilitación también ante las principales causas que tenemos en los hospitales es eh, gente que ingresa por la violencia, ¿verdad? Gente que ha sido violentada, que ha sido agredida con arma de fuego, arma blanca, etcétera. Mucho paciente que entra por accidentes también automovilísticos. Entonces son cosas que eh, mm, absorben el presupuesto en una forma tremenda, ¿verdad? Entonces, todo esto es acumulativo, el enfermo crónico no tiene alternativas, entonces es un círculo vicioso en el cual no tengo para mis medicamentos, me enfermo más, me deprimo, me pongo agresivo, etcétera. Entonces, es el Estado el responsable, es el Estado en sí el que tendría que reasignarle un presupuesto mayor a salud, a educación y fomentar la salud mental preventiva en todas las esferas, ¿verdad? En los trabajos van a ver ustedes, yo no sé si ustedes ya por estudiar domingo, me imagino que trabajan, pero tienen un psicólogo ustedes en un lugar de trabajo. Cuando se sienten ustedes mal, tienen esa posibilidad de acudir a un psicólogo que les dé atención. Lo más probable es que no, ¿verdad? Entonces, lo van a tener que buscar en lo privado, porque no solo es hasta que tronemos, ¿va? No es solo hasta que estamos deprimidos, hasta que estemos ansiosos, hasta que estemos esquizofrénicos, que vamos a ir a buscar la atención de un psicólogo. Es prevenir. Entonces, esto ni tenemos la conciencia posiblemente la mayor parte de guatemaltecos de cuándo estamos ya cayendo en una situación que nos va a llevar a algo que después va a requerir una atención más especializada que los aspectos preventivos. ¿Algún comentario ahí? Respondo a la pregunta y también eh, aporto un poquito más de información para que vean que ustedes están entrando a un campo difícil, ¿verdad? Porque el, el psicólogo también tenemos muchos psicólogos ya formados, pero tienen posibilidades de trabajar en su campo, fuera de una clínica privada, pueden tener fácilmente posibilidades de trabajar en un hospital, en un centro de salud, en una escuela, en una oficina. No lo sé, las posibilidades son bajas y la remuneración también es baja, ¿verdad? No es lo mejor que, que los servidores de salud estamos en una escala baja, ¿verdad? O sea, subestimados en ese aspecto. ¿Comentarios ahí? Sí, está excelente. Muchas gracias, doctor. Y sí, considero que sí es bastante necesario todo eso porque incluso aquí donde yo vivo en Jutiapa, es en una aldea. Y Ujú. es y en la calle sí se ven personas con trastornos y además de que es pequeña, sí se miran como unas 5 personas y no tienen tratamiento ni nada y andan en las calles. Y esos son los que ya manifiestan situaciones obvias para la gente, pero los que tienen algún tipo de ansiedad, los que tienen algún tipo de depresión que todavía no son tan manifiestos, ¿verdad? Entonces, esto se transforma en hogares disfuncionales, en violencia intradomiciliar, en, en, en violencia laboral, ¿verdad? Cuando tratan mal, eh,
en problemas en los cuales discriminamos, hay discriminación de género, hay discriminación en los aspectos económicos. Entonces, marginamos a los que son diferentes, ¿verdad? Hay discriminación étnica en nuestro país, entonces todo ese tipo de situaciones es grande, los jóvenes no son valorados, etcétera, etcétera. Entonces, no solo son las 5 personas en su aldea que son visibles pero si así fueran, eso quiere decir como que es la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, abajo hay mucho más gente que está frustrada y que necesita una atención apropiada. Entonces, ¿dónde la pueden obtener? A través de la red de servicios que brinda el Estado. En su aldea posiblemente sea un puesto de salud donde hay un auxiliar de enfermería o 2 auxiliares de enfermería a lo sumo, o un médico general, que no saben cómo atender una situación psicológica. Entonces, hay que irse a la cabecera municipal. De ahí posiblemente haya 1 o 2 personas, pero imagínense para atender a todo un municipio. Y si se requiere una atención más especializada, va a tener que ir a la cabecera departamental, donde hay un psiquiatra en el hospital, ni siquiera en el centro de salud. Fíjate Entonces, que aquí donde yo vivo hay psicólogos en el municipio. Ya de ahí he visto que se llevan a las personas, pero para el Federico Mora, hasta en Guatemala. pero de esos ya son pacientes, como le digo, que ya son pacientes que son el Mucho extremo. más. Ya meritan una hospitalización, y lo que tenemos que hacer es tratar de evitar, y es lo que hacemos en la salud pública también con el paciente enfermo, ¿verdad? O sea, un diabético, un hipertenso, un renal crónico, evitar que se compliquen, porque los gastos, digamos, y la recuperación dentro de un hospital es fuerte. Y por eso es que, por ejemplo, en los niños, por decir algo, en aspectos de salud, les hacemos crecimiento, monitoreo el crecimiento y desarrollo. Vamos viendo cómo crecen, los medimos, los pesamos, vemos cómo va su desarrollo. Y ahí, tempranamente, podemos detectar problemas de desarrollo. Cuando un niño no está hablando en el momento en que tiene que hablar, no está caminando, no tiene su motricidad fina. Entonces, algo posiblemente está pasando. Entonces, ahí es donde actuamos en lo preventivo y podemos darle una atención relativamente, podríamos decir, de bajo costo, ¿verdad? Que sostenible para la familia también, y no caer ya en un paciente donde lo vamos a ir a hospitalizar a un hospital de salud mental que no tiene las mejores condiciones. ¿Estamos ahí entonces? Una última pregunta. A ver. ¿Qué alternativas podemos tener nosotros para fomentar la psicología? Bueno, mire, esto empieza desde la parte individual. O sea, primero estar conscientes de qué es la salud mental, lo importante que es la parte preventiva. Entonces, mi rol ahorita como estudiantes de psicología, es hablar con la gente y decirles lo importante que es. Si a ustedes dominan algunos temas, si ustedes creen que, por ejemplo, algunas personas están atravesando una situación que amerite una consejería, una asistencia, una terapia psicológica, entonces atenderlos. O sea, hablar de esto con nuestro círculo de influencia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, si tenemos influencia con las autoridades locales. Y todo va a depender del nivel que manejemos dentro de nuestro trabajo. O sea, estamos muy acostumbrados, los chapines, ustedes han oído del bullying en las escuelas, ¿verdad? Hay bullying en el trabajo también, hay bullying en la familia. O sea, nos burlamos de la gente, ¿verdad? Nos burlamos del que
es calvo, del que es panzón, del que es flaco, del que es chaparro, del que es gordo, del que no estudió, no tuvo oportunidad, ¿verdad? Del que es diferente. Entonces, somos crueles. Entonces, esto hay que eliminar. O sea, ya no participemos nosotros, por ejemplo, en simples cosas como contar chistes que son discriminatorios, ¿verdad? Chistes de negros, chistes de indígenas, chistes de chinos, chistes que, que, que aplastan a la mujer, ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de cosas ya no las deberíamos nosotros de promover. O sea, no reírnos de una cosa así, decir, mira, yo creo que es inapropiado el chiste que estás haciendo, aunque caigamos mal, pero es una manera de hacer diferencia, ¿verdad? Yo antes contaba chistes de cualquier naturaleza, antes de tener la conciencia de que era yo un discriminador. Entonces, eh, ahora no lo hago y no participo, ¿verdad? No me río yo eh, aunque los cuates le digan a uno, y a vos qué te pasa, no seas así, no seas tan radical, ¿no? ¿No? Hay que dejar de hacerlo. Entonces, eh, em, el machismo que nos han fomentado es impresionante sacarlo de nuestra vida y de nuestra forma de comportarnos. Entonces, eh, somos, somos así, entonces el trabajo empieza por nosotros mismos. Y en cierto momento, al tener cierto nivel de influencia en un trabajo, en una escuela, en un colegio, en una oficina, poder proponer que se invierta recurso en esto. Eh, no se requiere que haya un terapista, pero se pueden desarrollar actividades que nos van a hacer terapia grupal, una actividad recreativa con los compañeros de trabajo, eh, eh, que no tiene que ser ir a, a un, a un día de campo a embriagarnos. Pueden hacer actividades una vez a la semana dentro de las instalaciones, sin que esto represente una reducción a la productividad que debe tener la oficina, convencer a los jefes que ese tipo de actividades van a estimular a los trabajadores para que aprecien más a su empresa, a su organización, y ellos de por sí entonces van a dar más a estos lugares. Son ideas, ¿verdad? En algunos lugares. A nivel comunitario esto se puede hacer también. Con los consejos de desarrollo comunitario, o sea, con los COCODES, con los CODES, etcétera, con los alcaldes. Todo depende del nivel de influencia que uno puede tener y aprovechar ese círculo de influencia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, si no ya nos vamos a demorar mucho con esto. Y vamos a tener otras clases para seguir trabajando, discutiendo, porque estas cosas que pregunta son importantes. Más que saber el listado de antidepresivos o ansiolíticos que yo debo tener en mi cabeza. La parte preventiva, la parte de cómo abordar una situación crítica donde que vivimos en un país donde no hay suficientes recursos para esto. No hay estímulo tampoco para el profesional. ¿Ok? Bien. Los antidepresivos entonces son medicamentos psicotrópicos, que se utilizan para tratar la depresión y que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. O sea, se pueden dar en ciertos momentos cuando se cura, se elimina el problema, pero recae, entonces se pueden utilizar. Se pueden usar temporalmente, entonces se pueden tratar diferentes trastornos psicológicos, ¿verdad? Desórdenes de la conducta alimentaria, alteraciones del control de los impulsos también. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un antidepresivo? Entonces, el objetivo principal es cualquiera que sea la modalidad, la modalidad del psicofármaco que utilicemos, es lograr la remisión total de los síntomas y permitir la recuperación y la funcionalidad de las personas. O sea, las personas empiezan a ser disfuncionales en el ámbito individual, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Entonces lo que tenemos que hacer es que las personas recuperen esa funcionalidad. Porque el deprimido va
afectarse a sí mismo, con lo que ya hablamos, va a afectar a las personas que lo rodean, a su familia, ¿verdad? Y posiblemente ya no sea funcional en su trabajo, va a estar ah, apartado, va a estar apático, no va a hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, son personas que si no tienen, digamos, la paciencia, entre comillas, de esperar que se recuperen, son pacientes que van a ser despedidas de un trabajo. Entonces, los antidepresivos actuales, a pesar de sus distintos mecanismos de acción, tienen como común denominador la regulación de los sistemas de la neurotransmisión monoaminérgica. Ahí empezamos con esa terminología complicada, pero se acuerdan que por eso hicimos un recorrido de los neurotransmisores y hablamos de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina como los neurotransmisores principales que tienen que ver con la motivación, la activación, la alegría, el placer de las personas. Entonces, los antidepresivos lo que van a hacer es cómo estimular estos o cómo inhibir los que tienen que ver con aspectos de cuándo están elevados, cuándo están por debajo, y esto va a tener un efecto directo en el comportamiento de las personas. Entonces, es importante manejar ese, digamos, como stock de alternativas en los medicamentos de acuerdo a la condición que está llevando a la persona a padecer de una depresión. La elección del antidepresivo, entonces, a utilizar no puede ser general, ¿verdad? Está deprimido, démosle, voy a decir algo que no es, pero démosle aspirina a todos los que están deprimidos, ¿verdad? Porque la aspirina nos ha funcionado bien con todos. Pues todos los dolores de cabeza se van a trabajar con aspirina. No. Algunos dolores de cabeza se van a trabajar con ibuprofen, otros con diclofenaco, otros con café, ¿verdad? Otros con descanso, con dormir. Entonces, por eso hablamos de aquellos aspectos farmacéuticos, reglas generales de aplicación en los cuales tenemos que individualizar a la persona, ver sus características sintomáticas, no todo deprimido es igual, entonces tiene otra morbilidad, esa comorbilidad que está padeciendo, es obeso, es delgado, es desnutrido, come bien, es hipertenso, tiene enfermedad hepática, tiene una condición degenerativa crónica, tiene cáncer. Todo ese tipo de cosas hay que verlo. El efecto secundario que va a tener el medicamento que vamos a utilizar, también tenemos que saber qué consecuencias tiene, ¿verdad? Ya sabemos que todos los medicamentos van a tener un efecto deseado, pero van a tener también efectos no deseados, ¿verdad? Porque es una sustancia bioquímica que estamos metiéndole a nuestro cuerpo que no es parte de nosotros. Entonces, ¿qué interacción farmacológica tiene? O sea, ¿estoy tomando yo otro medicamento o no? ¿Verdad? Y la disponibilidad. ¿Tengo yo esa disponibilidad de comprar el medicamento? ¿Verdad? Para utilizarlo por ¿cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Verdad? De por vida. Entonces, mi condición económica es clave para eso. Y además, no solo la disposición, vivo en una aldea, entonces para comprar cierto tipo de medicamentos, yo voy a tener que viajar con cierta frecuencia hasta la cabecera departamental porque no lo voy a encontrar en las farmacias comunitarias o en las farmacias municipales, ¿verdad? Porque son medicamentos que a veces requieren una receta de un especialista y esta receta tiene un costo, tiene que pagar uno la consulta, tiene que ir uno a una farmacia donde hay esa disponibilidad también de estos medicamentos. La neurobiología de la depresión, entonces, los primeros acercamientos a las bases biológicas del trastorno de la depresión mayor surgieron a partir de los efectos depresivos de fármacos antihipertensivos como la reserpina, la cual disminuye las monoaminas a nivel cerebral, o sea, disminuyen la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, así como los efectos antidepresivos de los inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresivos tricíclicos al aumentar la disponibilidad sináptica de estos neurotransmisores. Entonces recuerden que aquí entran ya factores
de qué estimulan, qué inhiben y qué ayudan a reabsorber, ¿verdad? O sea, hablamos aquí inhibidores de la aquí estamos hablando de reducción, ¿verdad? De algunas, de la secreción de algunos neurotransmisores, de algunas enzimas también, y de algunas sustancias en el cuerpo que pueden tener un efecto en relación a- a la captación a esa recaptación que tenemos de los neurotransmisores para tener o no tener disponibilidad libre del neurotransmisor a nivel de sistémico. Recuerden que hay sistemas de, de recaptación de estos neurotransmisores, y que entonces lo que se hace en algún tipo de tratamiento es inhibir a estos receptores que capturan el neurotransmisor que se liberó. Entonces, como se libera muy poco, se recaptura muy rápido, entonces no hay de estos neurotransmisores a nivel sistémico cuando se necesita tener un poquito más para que tengan un efecto, como les digo, estimulante ante un paciente que está teniendo algún tipo de trastorno depresivo. Antes se tenía la hipótesis de monoaminérgica, que había una deficiencia absoluta de neurotransmisores mediadores de procesos afectivos, y que eso parecía explicar ese constructo de la depresión, y constituyó un gran paso para el desarrollo de los siguientes terapéuticos, los siguientes pasos que se dieron para crear los fármacos, para dar el tratamiento. Pero se dieron cuenta que la deficiencia única de estos neurotransmisores no explicaba por completo los fenómenos observados en la parte clínica. Entonces, la latencia del inicio del tratamiento hasta la mejoría, el porcentaje de pacientes que no presentaban respuesta, y el hecho de que la disminución de las monoaminas a nivel experimental no necesariamente produce los síntomas depresivos ni los aumenta, entre otros, hicieron que se dieran cuenta estos científicos que no solo se trata de una sola cosa, la depresión. Entonces empezaron a investigar más. Entonces, con algunos funcionó, con otros no. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Entonces vieron que la depresión no era tan fácil de tratar. Entonces, que había que individualizar, había que especificar bien dónde estaba el problema. Entonces, eh, se empezaron a dar cuenta, y ahora con la evolución de la ciencia, digamos, a pesar de que no para todo se tiene respuesta, se dieron cuenta que había varios factores que influían en la depresión, ¿verdad? Entonces, se han identificado varios factores, ¿verdad?, que han permitido agruparlos, y de acuerdo a eso, como que clasificar y determinar cuáles son los que están afectando a cada paciente. Entonces, estos factores van a influir en cómo se presenta la depresión, cómo evoluciona el paciente y qué respuesta está teniendo el paciente ante los tratamientos que le damos. Entonces, recordemos que muchas veces en trastornos de la conducta, empezamos con algún tratamiento para ver que es posiblemente el inicial, el más común, con el que empezamos, pero que muchas veces no nos está no nos está dando el resultado que nosotros queremos en el tiempo que nosotros estamos estimando. Entonces, tenemos que analizar si lo cambiamos o si lo combinamos con otras terapias o con otros medicamentos. Entonces, la interacción de todos estos factores es muy compleja. No son como que no están en un compartimento cada una. Entonces, al no estar en un compartimento, estas pueden estar mezcladas. Entonces, es difícil estructurar, digamos, como que una terapia bien definida con cada uno de los pacientes que tenemos. Entonces, no podemos generalizar,
con cada paciente ni el diagnóstico ni el tratamiento. Entonces, cada individuo va a requerir un abordaje diferente. Entonces, veamos aquí estos trastornos, estos factores que influyen en la fisiopatología de la depresión. Esta está la parte genética. Entonces, ahí no se fijen mucho en toda esa siglología que hay, porque son factores de genes bien identificados que tienen algún vínculo con las manifestaciones de una depresión. Hay factores de crecimiento también. Hay algunas enzimas que están vinculadas al trastorno de depresivo mayor. Hay unas interleucinas y unas proinflamatorias que son también enzimas involucradas y que son liberadas en cierto tipo de alteraciones. Está alterado también el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que recuerda que esos ejes se vieron en neurofisiología. Esos también ustedes los deben haber repasado cuando recibieron psiconeuroendocrinología, porque esos ejes son como que las rutas, como las carreteras trazadas por parte del sistema nervioso y el sistema endocrino y el sistema inmunológico para crear redes tanto para la recepción de los estímulos como para la interpretación de los mismos y el envío de una respuesta. Entonces, esos ejes deben estar respetados, y a veces esos ejes están alterados por algún tipo de problema que van a repercutir entonces en un trastorno depresivo, porque van a hacer disfuncional ese equilibrio neuroendocrino que debe existir en nuestro cuerpo. Y estas interleucinas tienen que ver con la parte inmunológica. Entonces, todo esto está mezclado. Y aquí vienen ya sistemas neurales, procesamiento de la regulación emocional, cómo está esa reacción que tenemos ante nuestro entorno, ¿verdad? Cómo está reaccionando nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema de neurotransmisores, o sea, cómo está la secreción de la adrenalina, del GABA, de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina, etcétera. Entonces, ¿cómo está funcionando cada uno de ellos? Y están los estresores psicosociales y ambientales, que de esto ya hemos estado hablando ampliamente. Entonces, vean la interacción que puede haber y cómo cada uno de estos puede tener una influencia proporcionalmente diferente en cada individuo. Entonces, aquí el centro es un individuo donde posiblemente no tenga ningún factor genético en la depresión que está padeciendo, pero puede tener 2, 3 o 4 de los otros factores, ¿verdad? Entonces, es complejo, ¿verdad? Entonces, es una influencia que cada círculo de estos es como que diferente factor totalmente individual que va, pero se entrelaza y puede ser que uno potencie al otro, ¿verdad? O inhiba al otro. Ahí sí que es de individualizar a las personas. Los factores que influyen la depresión, entonces, en estos círculos podemos hablar de lo heredable que puede ser un trastorno depresivo. Entonces se ha calculado que más o menos el 37% de los problemas implica que viene de un efecto hereditario. Pero el 37 es un tercio de gente que tiene deprimida. Entonces las otras 2/3 partes se explica por los demás factores distintos a la genética. Entonces, tiene que ver el ambiente, tiene que ver el resto de factores que vimos en la lámina anterior. Entonces, la creciente investigación en neurología nos acerca a un entendimiento más integral para el desarrollo de las estrategias diagnósticas y terapéuticas nuevas. Aunque es claro que aún requiere un gran trabajo para la integración de los distintos eslabones. O sea, todavía en algunos tenemos que manejar hipótesis
no tenemos que tener un diagnóstico certero final, digamos, sino que progresivamente, a veces en base a prueba y ensayo, ensayo y prueba, ensayo y prueba, podemos ir viendo con qué resultados vamos teniendo. Entonces, podríamos entender que la depresión resulta de una respuesta de una mala adaptación al estrés y que está mediada por distintos factores. O sea, el estrés es un estresor, es un elemento que potencia, digamos, a que fallemos en el ámbito del equilibrio mental que deberíamos de tener. Entonces, el tratamiento farmacológico de la depresión se reserva para los episodios moderados a severos. No a todo paciente le tenemos que entrar con medicamentos. Pero en algunos casos de depresión leve, sí va a requerir algún tratamiento. Pero regularmente se le da al que tiene ya episodios moderados o severos. Y hasta el momento, digamos, el factor común que tiene la mayor parte de los medicamentos para la depresión son su acción sobre el sistema monoaminérgico. Independientemente de su mecanismo de acción, el resultado final es la regulación de alguno de los siguientes neurotransmisores, o sea, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Esos son los 3 neurotransmisores que van a ser afectados por el tratamiento de medicamentos antidepresivos. Aquí les había mencionado anteriormente entonces que el incremento de la disponibilidad de los neurotransmisores en el espacio sináptico permite la regulación a la baja de los receptores postsinápticos, o sea, y a la desensibilización. Entonces el medicamento va a inhibir esa recaptación que hay, va a permitir que la disponibilidad del neurotransmisor esté en mayores proporciones en el espacio sináptico para que siga existiendo un estímulo y esto cambie entonces a los factores que están determinando esa depresión. Los efectos secundarios suelen presentarse dentro de los primeros días de iniciar el tratamiento, así es que mientras que el efecto clínico de mejoría en los síntomas de depresión puede tardar de 2 a 4 semanas, o sea, no es tan inmediato el cambio. Y es una adaptación que se va a ir dando, es progresiva y también va a depender cuánto tiempo tiene la persona de estar padeciendo la depresión. Entonces no es tan rápida. El tratamiento, entonces, en general, la eficacia de estos antidepresivos actuales es comparable entre ellos. Se tienen que comparar uno con el otro. Algunos metaanálisis, o sea, grandes análisis que se hacen de estudios bioquímicos, favorecen discretamente al escitalopram y a la mirtazapina, a la sertralina y a la venlafaxina sobre otros en cuanto a la respuesta. Entonces, estos ya son nombres genéricos de los medicamentos que tienen efecto como con mejor respuesta, digamos, ante todo el menú que se tiene. Las guías de tratamiento sugieren que la decisión entre los distintos antidepresivos debe basarse en las características sintomáticas del cuadro depresivo, la comorbilidad, los efectos secundarios, las interacciones farmacológicas y la disponibilidad en el medio, lo que habíamos hablado anteriormente. Y el tratamiento de un primer episodio depresivo debe durar entre 6 y 12 meses, posterior a la remisión de los síntomas para evitar la recurrencia. O sea, ¿vamos a tratar un primer episodio depresivo? Ok. Aquí es importante hacerle conciencia y hablamos de la adherencia al tratamiento. Entonces,
vean qué prolongado tiene que ser el tratamiento antidepresivo. Pues tiene que tardar de 6 a 12 meses después de que se fueron los síntomas, después de que hay síntomas. Entonces, eso va a evitar que caigamos en recurrencia. Muchos casos de depresión recaen fácilmente, ¿verdad? Y algunos van a necesitar un tratamiento casi que de por vida, ¿verdad? Por el tipo de factor que pueda estar influyendo en ellos. Entonces, ¿qué efectos farmacológicos de los distintos grupos de antidepresivos y su traducción clínica? Entonces, todo medicamento tiene un mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces, aquí es antidepresiva primaria, aunque en su mayoría poseen acciones farmacológicas secundarias a través de su acción de distintos receptores. O sea, siempre van a causar algún otro tipo de efecto. Entonces, esto se va a ver de una manera clínica en efectos terapéuticos con efectos adversos. Entonces, vamos a ver posiblemente un buen efecto del medicamento para el trastorno depresivo que estamos tratando, pero de repente va a repercutir en otras cosas, en efectos que no estamos deseando. Entonces, ese es el balance que tenemos que seguir. De repente, como les digo, vamos a tener que cambiar de medicamento o vamos a tener que combinar medicamentos para evitar o aminorar esos efectos adversos, esos efectos no deseados del medicamento. Este es un grupo donde está, digamos, el resumen del cuadro, digamos, es un cuadro donde está los grupos de los diferentes medicamentos. Ahí vamos a ver posteriormente qué quiere decir las siglas de cada uno de ellos. Está el mecanismo de acción, donde actúa, el nombre del medicamento, los efectos clínicos que tiene. Entonces vean que todos tienen un efecto antidepresivo y ansiolítico. Todos. Algunos tienen efectos más allá de los dos estos y tienen efecto hipnótico y el otro procognitivo. ¿Qué quiere decir efecto hipnótico? ¿Cómo funciona eso? Son personas que van a estar fuera o sea, no van a estar en sus 5 sentidos, van a estar como medio sedados, medio idos, digamos, ¿verdad? Pues no están con su potencial de atención en sí, ¿verdad? Entonces son efectos adversos comunes que tienen todos estos. Ustedes van a ver que en la mayoría hay algunos efectos que son similares, pero, por ejemplo, doy un tratamiento de esa naturaleza a alguien y le voy a crear una disfunción sexual. La disfunción sexual puede ser que me lo deprima también, ¿va? Entonces va a tener un efecto no deseado y que emocionalmente va a tener repercusiones y es una de las esferas aquellas que va a tener es un elemento, es un factor que va a seguir teniendo consecuencias en la depresión de la persona. Entonces, esto es para que no lo veamos a detalle, es para que lo vean a grandes rasgos, no es para que lo memoricen tampoco, es solo para ver cómo se agrupan y vean la diversidad de grupos de medicamentos que existe. O sea, cada uno de estos tiene una función específica. Y en la presentación, porque no va a dar tiempo durante la clase, ni tratamos, como le digo, de salir aquí como farmacéutas, por ejemplo, veamos aquí, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los ISRS. Vayamos al cuadro. ISRS. Entonces son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina.
quiere decir esto? ¿Qué es lo que dijimos que hacen estos? Así a grandes rasgos. Esto quiero que, este concepto quiero que lo tengan bien porque la mayoría son inhibidores selectivos en la recaptura de un neurotransmisor. Entonces, estos lo que hacen es evitar que el neurotransmisor sea recapturado, sea reabsorbido en los botones sinápticos. Entonces, el neurotransmisor queda libre, digamos, para que tenga un efecto mayor por la proporción de neurotransmisor que va a existir, va a estar estimulando, entonces vamos a estar inhibiendo al que captura a la serotonina, entonces la serotonina va a estar libre, entonces va a tener su efecto. ¿Ya? Entonces vamos a evitar que los mecanismos normales del cuerpo la reabsorban. Entonces va a estar libre, entonces va a tener un efecto de estimulación. Entonces, vean los otros grupos, es inhibidores, este es otro grupo, inhibidores de la recaptura de la serotonina y la noradrenalina. Entonces, estos ya inhiben a la serotonina y a la noradrenalina. Son los IRSN. Volvamos al cuadro. Aquí está, IRSN. Entonces, en cada lámina de las que ustedes van a tener a su disposición hoy les publico esto porque creo que no está publicado, entonces cada uno de estos grupos inhibidores de la recaptura, estos son de la noradrenalina y la dopamina, estos son serotonina, noradrenalina, estos son solo serotonina. Entonces cada uno de ellos tiene una especificidad de inhibir en forma selectiva la recaptura de uno o de dos neurotransmisores. Entonces, eso es importante que lo tengan el concepto general. Entonces, revisen otra vez esa presentación que hicimos sobre la inhibición selectiva en la recaptura que se tiene, ¿verdad? La función que tienen esos medicamentos. Hay agonistas de melatonina, hay inhibidores de recaptura. Entonces, hay un sinfín inhibidores de la monoaminooxidasa. Entonces, revisen esto, léanlo despacio, no lo vamos a ver porque es tedioso, pero en el cuadrito aquel se puede visualizar, digamos, la totalidad de estos medicamentos. Entonces, ¿cómo se llama? Cada uno de los medicamentos tiene esa funcionalidad, esa especificidad también, dónde actúa y qué efecto va a tener esa actuación. Hay algunas cosas, por ejemplo, en la terapia que se da en la depresión, que no solo es psicoterapia, no solo es la farmacoterapia. Habíamos hablado de tratamientos no farmacológicos, la psicoterapia, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, esta terapia electroconvulsiva son descargas eléctricas dirigidas de bajo calibre, no es como lo hacían antes. Esta es muy dirigida y de poca intensidad a zonas específicas del cerebro para reducir, digamos, el trastorno que se está teniendo, en este caso la depresión. Hay otra que es una estimulación magnética transcraneal, es un aparato que se pone, son digamos, alternativas terapéuticas no invasivas, y esto lo que hace es tirar cargas magnéticas a una zona específica también del cerebro para estimular, ¿verdad? Estimular esta producción de neurotransmisores que se necesita. Entonces, hay una transcraneal, hay una profunda, y eso es de acuerdo a la zona del cerebro que se va a estar estimulando. ¿Qué hay hacia el futuro en relación a los tratamientos farmacológicos? Entonces,
Eh, ah, hay otros medicamentos que se están experimentando. Han encontrado que el GABA, en el cuadro aquel, no van a ver ustedes, vamos a ir a él. Por ejemplo, no hay aquí que en la columna de mecanismos alguno que actúe con GABA, con el neurotransmisor GABA, y han encontrado que el GABA está implicado en la depresión. Entonces, eso lo están experimentando, no se ha lanzado todavía, están en fase de experimentación. La ketamina es otro antidepresivo también que está en fase de antidepresivo y tienen como expectativas muy altas de este tipo de medicamentos. Y la ketamina, por ejemplo, la están también como fomentando a través del consumo de alimentos que tienen elevada cantidad de ketamina. Y ahí están, por ejemplo, el yogur, están algunas almendras, algunos quesos, algunos alimentos que a algunas personas les ocasiona dolor de cabeza, ¿verdad? Esos son los. Entonces, busquen ustedes alimentos que estimulen la ketamina y van a encontrar ahí los que se tienen. ¿Qué podemos concluir entonces de todo esto que hemos visto? Entonces, la depresión es un padecimiento crónico y debilitante. Entonces, representa una de las principales causas de años vividos con discapacidad en el mundo, en muchas personas. Entonces, desde el descubrimiento de las propiedades antidepresivas de la iproniazida, un medicamento inicial que empezó para tuberculosis, yo les hablaba de que muchos medicamentos que se utilizan en trastornos mentales son descubrimientos que se han dado por accidente y han encontrado que tienen un efecto. Entonces los han empezado a investigar ya enfocados a cómo cubrir ese trastorno. Entonces, la mayoría de los antidepresivos continúan siendo desarrollados con base de acción en los sistemas de neurotransmisión monoaminérgico. Entonces, en el neurotransmisor, lo que vimos, todos esos mecanismos de inhibición de la reabsorción. La tasa de respuesta y remisión sintomática son evidentes, aunque modestas, o sea, mejora al paciente, pero no de la manera que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, en 1/3 de los pacientes no se logra la remisión tras múltiples tratamientos, o sea, 1/3 de pacientes, o sea, ahí todavía hay mucho campo por investigar. Entonces, en el constructo, digamos, de la neurobiología, se ha ido expandiendo el blanco terapéutico. Entonces, ahí estamos viendo esas nuevas drogas que se están investigando, que van a ir a trabajar al GABA y al glutamato. Están trabajando con la ketamina. Entonces, prometen ser una revolución psicofarmacológica en este trastorno afectivo. Yo lo quiero dejar hasta ahí, no los quise saturar con desarrollar cada uno de los cuadros que están acá, porque sería muy tedioso. Van a tener ustedes la presentación, tienen su referencia bibliográfica también, léanla, no se vayan a preocupar mucho por aprenderse los nombres y todo esto de los medicamentos. No tratamos de que esto sea así. Sí, del principio básico, el principio básico que hacen estos inhibidores de tal y tal cosa. Entonces, saber que un inhibidor en la recaptación de la serotonina va a tener un efecto en la serotonina. Entonces, repasemos qué efectos tiene la serotonina en la fisiología, en la neurofisiología normal. ¿Qué efecto tiene la dopamina? ¿Qué efecto tiene la noradrenalina? ¿Qué efecto tiene el GABA? Entonces, eso los va a ir a hacer afianzando y vinculando todas aquellas clases que han estado viendo en el transcurso de su carrera y que en este último año, digamos, lo tienen que afianzar aún más.
pero ustedes no son los responsables de recetar, ¿verdad? Pero sí más o menos de entender que cierto tipo de pacientes va a requerir una terapia de acuerdo al trastorno que está padeciendo. Entonces, al ser multifactorial, al ser morbilidades, digamos, que hay una combinación de estos factores, nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, y también entender por qué el otro académico está haciendo tal y tal cosa. Entonces, el médico general tiene que saber hasta dónde puede llegar, el psicólogo tiene que saber hasta dónde llega, el psiquiatra también. Entonces, esa combinación de profesionales va a hacer que también el abordaje sea multifactorial y el psicólogo le entre al asunto que a esta persona le está dando algún efecto en relación a su trastorno. Pero entender por qué se le dejó un medicamento, ¿eh? Entender que adicionalmente a la terapia psicológica que le va a dar, a la psicoterapia que le va a dar a esta persona, le va a tener que estar también fomentando aquellos principios generales de la psicofarmacología, en los cuales ustedes van a preocuparse porque el medicamento sea tomado en el horario adecuado, en la frecuencia adecuada, en la duración que debe tener, en esa adherencia que el paciente debe tener y la familia debe tener con el medicamento para que tenga un efecto potenciador el abordaje integral del paciente. ¿Estamos? Preguntas y comentarios. Comentario nada más, doctor. Por ejemplo, todo esto nos ayuda en un momento que llega algún paciente con nosotros o ya haya tenido algún tratamiento anteriormente, pero lo haya abandonado y al momento de poder hacer alguna historia clínica y hacerle preguntas, que nos diga que estuvo tomando cierto medicamento, entonces nosotros ya vamos a saber que por qué motivo es que se le recetó. Podemos orientarnos también a cuáles son los problemas del paciente, ¿verdad? De Claro, saber que es posible algún ansiolítico, entonces poder tener una mejor idea de lo que necesita. claro, claro. El historial de cada paciente, como les digo, es tan particular porque hay pacientes que ya van a venir manipulados por ellos mismos, o sea, la automedicación es muy común. No somos tan estrictos en Guatemala con algunos medicamentos que deberían de ser bajo prescripción médica, ¿verdad? Solo con receta, hay un listado, pero fácilmente podemos obtenerlos o sea, dentro de la ilegalidad, ¿verdad? Fácilmente podemos obtener estos medicamentos. Entonces tenemos que saber si se ha automedicado, si lo ha medicado un médico general, si lo ha medicado un especialista, pero el paciente ha decidido cambiar, ¿verdad? O ha estado en manos de varios terapeutas porque se desespera y no le resuelven el problema. Un problema crónico a veces el paciente cree que se debería de resolver en una semana, en un mes. Él no está de acuerdo con estar tomando un medicamento por 6 meses, un año de por vida. Entonces él va a buscar otro consejo. Él va a buscar qué le dice otro profesional. Y de repente si el otro profesional no tiene la formación y le dice, no, hombre, cambiémosle, usted tiene razón, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas hay que averiguarlas en el historial que se hace. La, el por qué dejó de tomar el medicamento, ¿no? O sea, ¿fue por decisión propia o porque caducó el tiempo que le dijo el profesional o porque no tenía plata para comprar? Entonces, todo ese tipo de cosas se deben de investigar. ¿Por qué se le dejó? ¿Verdad? ¿Tuvo efecto o no tuvo efecto? ¿El esperado o no? Entonces, no todos salen con la película bien clara de decir, sí, sé que va a tener un efecto y va a ser dentro de 3 semanas que me voy a empezar a mejorar. Pero después de las 6 semanas voy a tener que tomarlo durante 6 meses o un año. ¿Eh? No todos tienen esa claridad. Entonces, eso es parte del trabajo combinado que tenemos que hacer para la adherencia al fármaco cuando este es necesario.
¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Muy bien, entonces les publico la presentación, léanla de nuevo, no se atormenten, como les digo, con tratar de aprenderse todo ese paquetote, ese cuadro, porque de ese cuadro es para la depresión nada más. Imagínense el menú de medicamentos que existen para las diferentes morbilidades en la parte de salud mental, ¿verdad? Entonces hay una infinidad de cosas, hay comorbilidades que van a tener otro paquete de medicamentos, entonces si no es el campo de ustedes, no se atormenten eso se va adquiriendo con la práctica, con la repetición, etcétera, etcétera. Ahora, si tienen la habilidad y tienen esa capacidad y sus amígdalas están amplias y deseosas y su corteza cerebral de recibir nuevo conocimiento y plasmarlo ahí en su área de memoria, háganlo, ¿verdad? Pero, como les digo, no es indispensable en este momento. Nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿verdad? El próximo domingo con el próximo tema. Y por ahí les voy a estar publicando la tarea también. Gracias, doctor. La tarea anterior creo que se las publiqué tarde, pero les dejé fecha también tardía para entregarla. Así es que mis disculpas por eso, pero van a tener ahí tiempito para hacerla y creo que era el análisis de un caso. No se cierra hoy, sino que creo que hasta jueves, miércoles o jueves por ahí. Ese tipo de tareas, recréense en ello porque es lo que van a ver, o sea, tal vez no son los cuadros típicos que estamos acostumbrados a ver en la vida cotidiana, pero investiguen, vayan a su DSM-5, empiecen a tener esa situación de ya empezarse a ver como psicólogos clínicos, como psicólogas clínicas, ¿verdad? Donde es un paciente real y tengo que diagnosticarlo, ¿verdad? Entonces, háganlo con agrado, ¿verdad? Entonces, como le digo, diviértanse en eso, no sean, no vayan a tener uno de los síntomas de la depresión que, que, que no se van a estar divirtiendo en lo que hacen, ¿verdad? Entonces, que sea de agrado. Los veo el próximo domingo entonces, ¿eh? Que tengan un feliz fin bueno, el domingo es para ustedes académico hasta las 4 o 6 de la tarde, así es de que sigan aprendiendo más y que su semana sea muy productiva. Muchas gracias, doctor. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos.